voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Job, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 28. Job 22, del 23 al 28. Dice la escritura: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Qué hermosa promesa. ¿Quién la desea heredar? Yo le voy a invitar a que hagamos una oración para que podamos poner en manos de Dios esta palabra, cuyo tema tiene como título: Vuelve a Dios. ¿Cuál es la invitación? Que volvamos a Dios todos nosotros. Padre, y gracias te damos por tu presencia, por tu Espíritu, porque tú nos revelas esta bendita palabra a nuestro corazón y nos animas a buscarte, a volvernos a ti, a ponerte en primer lugar en nuestra vida, a ponerte en el trono de nuestro corazón. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura en el versículo 23: si te volvieres al Omnipotente, como diciendo, si tú regresaras a Él, si empezaras a buscarle, como tal vez lo hiciste en un inicio, porque la palabra volver implica cambiar de sentido o de dirección para retornar al punto de partida. Yo en este momento me encuentro en el atril, me dirijo a mi mano derecha, ¿y qué voy a hacer ahorita? Voy a volver al lugar donde me encontraba. El Señor está diciendo, si te volvieres al Omnipotente. El día de hoy el Señor desea que nos volvamos a Él. Esto es, a ese estado de comunión y de amistad que el hombre tenía cuando fue formado por Dios. ¿Sabía que usted y yo fuimos creados para tener comunión con el Señor? Que uno de los principales propósitos por el cual Dios creó al hombre es que usted y yo pudiéramos tener comunión con el Creador, que pudiéramos deleitarnos en su presencia, que usted y yo fuésemos su delicia de día en día. Porque yo me imagino que no hay cosa más hermosa para un papá o para una madre que deleitarse en la presencia de su hijo. ¿Se acuerda cuando tuvo a sus hijos por primera vez entre sus brazos? Yo me acuerdo de mi esposa. No le apartaba la mirada al bebé. Y ahí estaba el papá también a un lado viéndolo. Y viendo cada detalle, sus manitas, sus ojitos, sus orejitas, sus piecitos chiquititos, las mini uñitas, ¿se acuerda? Todo bello y hermoso. ¿Igualito a quién? Pues a nosotros, hermano, a su papá, a su mamá. Pues fíjese que lo mismo es con el Señor. Usted y yo debemos de ser la delicia del Señor día y noche. Él desea tener comunión con nosotros, porque para eso nos creó. Dice en Génesis 1, del 27 al 28, acompáñeme por favor. Deje una marca ahí en Job 22 y vamos a Génesis 1, 27 al 28. Comenta la Escritura: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Ya hemos dicho en otras ocasiones que las primeras palabras de Dios para el hombre son palabras de bendición. Si algo hace un padre con su hijo, es bendecirlo. Es empezar a declarar bendiciones sobre su vida. Hijo, tú vas a fructificar, tú vas a crecer, yo te bendigo, te vas a multiplicar, vas a crecer grandote como tu padre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y una de las capacidades que Dios le dio al hombre fue el de poder comunicarse con Él. Es por eso que en el versículo 28 le dice, y los bendijo Dios y les dijo. Dios empezó a hablar con el hombre. ¿Sabía usted que el Señor se paseaba en el huerto del Edén al aire del día y platicaba con Adán y con Eva y les revelaba su voluntad? Así como dos grandes amigos. A través del diálogo el Señor empezó a mostrarle al hombre la forma en que debería de vivir. Dice en Génesis 2 del 16 al 17, por ejemplo, ahí más adelante. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puede ver a un padre dándole instrucciones, mandamientos, indicaciones a su hijo. No dice la Escritura que le contestó a Adán. Posiblemente le ha de haber dicho, ¿y por qué? Ya ve cómo son los hijos bien preguntones. ¿Y por qué? Posiblemente el Señor le dijo, pues porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Ten cuidado, Adán. Solo cuando desarrollamos una comunión con Dios, encontramos la dirección y guía para nuestra vida. A través de una comunión es como Dios nos da a conocer sus mandamientos y su voluntad. Millones de personas no saben tomar buenas decisiones en su vida porque no se acercan al que les formó para consultarle, para escuchar su consejo, para adquirir sabiduría. Son muchos los que ignoran la presencia de Dios hoy en día y no la estiman preciosa. Y si piensan de Dios, piensan como una energía, como un ente etéreo, como algo que sí está ahí, quién sabe quién es, quién sea, puede tener cualquier nombre, pero no es así. Cuando usted conoce a una persona, le conoce por su nombre. Dios a nosotros nos conoce por nuestro nombre y así nos llama. Dios tiene un nombre, no tiene cualquier nombre. Y usted y yo, cuando le conocemos, conocemos su nombre y nos dirigimos a Él. Solamente cuando tenemos comunión con Dios es que nos es revelada su sabiduría, nos es revelado su conocimiento y su voluntad. En el Edén todo iba bien hasta que el hombre pecó. Y en ese momento se fraccionó, se rompió la relación de Dios con el hombre. Eso fue lo que ocurrió en el inicio de los tiempos. Mire, acompáñeme por favor a Génesis 3 del 8 al 10. Toda la Biblia, todo lo que se escribió después es una consecuencia de este hecho que estamos leyendo en este momento. Dice Génesis 3 del 8 al 10. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Puede imaginarse esta escena? Dios, el creador de todo el universo, el omnipotente, el que hizo al hombre con tanto amor, con tanto cuidado, quien le había dado todas las cosas para que fuese feliz, porque ya le había dado un ranchito, ya le había dado una esposa, tenía todo lo necesario para ser feliz. Vivía el hombre en el huerto del Edén. Todo eso lo había recibido de parte del Padre, porque el Padre le amaba, le amaba.
Imagínese el momento en que está el Padre Celestial paseándose en el huerto del Edén al aire del día, disfrutando el sol, el aire fresco, cuando de repente empieza a llamar a Adán. Adán, Adán, hijito, corazón de mi vida, ¿dónde estás, tesoro? ¿Dónde estás, cariño? Y nadie le respondía. Un silencio profundo. Yo creo que hasta las aves de los cielos se callaron, así para esperar la respuesta de Adán, pero no la hubo. Posiblemente el corazón del padre en ese momento empezó a entristecerse. ¿Por qué no le respondía a su hijo? Si el padre quería platicar con él. ¿Cómo se sentiría usted, papá, si desea tener comunión con su hijo y su hijo le da la media vuelta o le ignora y no le hace caso? Peor aún, se esconde de su presencia. Ya llegó papá, hazte el dormido, acuéstate. Ahí llegó mamá, vámonos rápido, salte de la casa, ahí viene. Yo creo que uno se sentiría triste y uno se preguntaría, pues, ¿qué fue lo que pasó? Si yo tengo tanto anhelo de platicar con mi hijo, ¿por qué él no quiere tener comunión conmigo? Seguramente el corazón de Dios empezó a estremecerse cuando percibió que no aparecía Adán. ¿Será normal esa actitud en un hijo? ¿Qué le estaría pasando a Adán? Seguramente se preguntó eso el Señor. ¿Qué habrá pasado? ¿Algo le hice? ¿Le lastimé la última vez que tuve comunión con Él? ¿Por qué ya no viene corriendo a mí y me abraza para estar junto a mí? Un sinfín de preguntas posiblemente surgieron en el corazón del Padre. Y ahí estaba Adán, escondiéndose entre los árboles del huerto. Hay muchas personas hoy en día que siguen haciendo lo mismo. Se esconden de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha estado tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote, vuélvete a mí, búscame, regresa a mí, porque yo te creé para tener comunión conmigo? Pero no hay respuesta de parte nuestra. Es más, le damos la vuelta. ¿Se entiende tal vez de alguien que no ha tenido un encuentro personal con Cristo? Pero ¿qué pasa del cristiano que ya le confesó como Señor y Salvador, que supuestamente ya le rindió su corazón y no tiene tiempos de comunión con el Padre en el transcurso de la semana? Porque son muy bonitos los tiempos de comunión aquí. Aquí venimos como iglesia a orar. Aquí venimos a deleitarnos en la presencia del Padre. Aquí venimos a adorarle en espíritu y en verdad. Pero nuestra comunión con el Padre no debe de limitarse solamente a los domingos. Tenemos 6 días más en la semana. 6 días donde el Padre nos está buscando. 6 días donde el Padre está deseando tener comunión con nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos de su presencia? Hay personas que piensan que Dios se ha alejado de sus vidas, pero la realidad es que Dios nunca se va a alejar de nuestras vidas. Repita conmigo, Dios nunca se va a alejar de mi vida. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que nos escondemos de Él. Somos nosotros los que le sacamos de nuestra vida. Los que empezamos a decidir vivir conforme a nuestra voluntad y dejamos de hacer su voluntad. Los que escogemos el camino fácil, incluso el camino de la desobediencia. Empezamos a tomar el camino del pecado. Y qué terrible es cuando, teniendo conocimiento de lo que no debemos de hacer, lo hacemos. Es desobedecer a sabiendas. Y usted sabe
que los caminos del pecado nos conducen al camino de la muerte. Dice la Escritura que de repente salió Adán de entre los árboles del huerto, ahí en el versículo 10, y le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estas palabras seguramente retumbaron en los oídos del Señor. Oí tu voz. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios en su corazón, en sus pensamientos? ¿La ha podido identificar ya? ¿Ya sabe cuándo Dios le habla a usted? Normalmente nos habla cuando nos confronta, cuando nos dice: hija, respeta a tu marido. Ay, Señor, ¿qué voy a estar respetando a este? Varón, ama a tu mujer como a ti mismo. Ay, Señor, por favor, pero ¿no ves cómo me trata? Ni mis enchiladas verdes me tiene listas cuando llego. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Cuando Dios nos habla, nos confronta y normalmente nos dice lo que no estamos haciendo bien. Y no porque quiera lastimar nuestro corazón, sino porque desea que haya un cambio de vida y de conducta. ¿Ha podido escuchar la voz de Dios? ¿La puede distinguir entre tantas voces que hay hoy en día? Adán le dijo: oí tu voz y tuve miedo. Está bien. Usted y yo debemos de temblar ante la presencia de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el grande, el fuerte, el sublime. No hay nadie como Él. Hermano, usted debe de estar convencido de eso. Pero una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es tenerle miedo a Él porque sabemos que hemos hecho mal. Usted recordará, seguramente sus padres de niño en alguna ocasión le dijeron: te advierto que no hagas esto, porque si lo haces te voy a corregir. Y seguramente usted lo hizo. ¿Le pasó? Y cuando llegaba, sus papás se escondía. Creo que le he platicado. Me acuerdo que mis papás salieron al mandado y me dijeron: métete a bañar, Jorge. Me metí a bañar y típico, el niño que tapa la coladera para hacer su alberquita. Empezó a llenarse el sardinel, empezó a rebosar, empezó a inundarse el baño, se salió el agua por la puerta del baño, empezó a correr el agua por el pasillo. Y cuando me di cuenta, me asomé al pasillo y dije: ya se inundó todo el pasillo. ¡Qué padre! Y empecé a correr y me deslizaba de un lado a otro y de regreso me patinaba. Y en eso llega uno de mis hermanos y ve lo que estoy haciendo, me llama la atención, pero yo le digo: mira, ven, está bien padre. Y empieza a patinarse también, ahí estamos. Y en eso llegan mis papás. Y yo nada más me acuerdo que salí corriendo y me metí entre el box spring, creo que se llama así, y el colchón, en medio de la cama de mis papás. Y me hice lo más planito que pude, lo más planito, ¿no? Para que no se notara el bulto. Como estaba muy flaquito, pues no me veían. Y yo nada más escuchaba a lo lejos cómo a mi hermano le empezaron a dar. Y yo sentía feo y al mismo tiempo sentía bonito. Sí, porque así es, ¿no? Uno dice: de la que me estoy salvando, ¿no? Y estuve ahí metido como 2 o 3 horas, no salía, hasta que me empezaron a buscar y ya estaban preocupados por mí. Ya cuando salí, ya se les había pasado el enojo y ya no me corrigieron, pero imagínense. ¿Qué fue lo que hice? Me escondí de mis papás. ¿Por qué me escondí? Por miedo, porque sabía que había hecho mal, porque sabía que era merecedor de un castigo, de una corrección. ¿Cuántas veces usted se ha escondido de Dios por no afrontar las consecuencias de sus actos, de sus hechos?
Porque usted sabe que si se acerca a Dios, el Señor le va a decir: hijo, estás mal, la regaste, ven para acá, te voy a corregir. Porque Dios es como cualquiera de nosotros, padres, que corregimos a nuestros hijos y por eso les damos vara. Y si los corregimos es porque les amamos y no los podemos dejar sin su debida corrección. Porque el que detiene el castigo a su hijo, lo menosprecia. Eso dice la Escritura. Y hay personas que en vez de recibir la corrección de Dios y la exhortación o la amonestación, prefieren mejor esconderse de su presencia. Qué terrible es eso. Ahí estaba Adán, oyó la voz del Señor, tuvo miedo y se escondió. Qué cosa terrible para su vida. Yo me imagino que Dios ha de haber dicho: pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice yo para que mi hijo desarrolle miedo hacia su padre? Seguramente un sentimiento de dolor habrá recorrido cada fibra del corazón del Señor. Al escuchar las palabras de su hijo amado: oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Seguramente Dios se preguntó: ¿por qué te da miedo mi voz? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Te hice algo malo? Si yo te formé y te he dado todo para que seas completamente feliz. ¿En qué te he fallado? ¿En qué te he fallado si yo te amo tanto? ¿Sabe que hay personas que sienten que Dios les falló? Es que yo, Señor, te estuve buscando, te pedí, oré y no recibí lo que te pedía. Te pedía un mejor trabajo y mira, te pedía un buen esposo y mira lo que me tocó. Te pedía hijos obedientes y mira, te pedí y yo no he visto nada. Y hay gente que se esconde de la presencia de Dios porque siente que Dios le falló. Dios el día de hoy te pregunta: ¿qué te hice para que te escondas de mí? ¿Qué te hice para que te escondas de mí? Si yo te amo tanto. Esto sigue aconteciendo todos los días en todo el mundo. Son millones de seres humanos que viven alejados de la presencia de Dios. Algunos por sus miedos, algunos por sus temores, algunos por el desconocimiento de quién es Él, algunos porque a lo mejor están enojados porque no han comprendido cómo funciona la vida en Cristo. Hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, es para poder recibir su fortaleza, su ánimo, su fe, su bendición. Y esa bendición inicia cuando pone en nosotros paz, cuando pone en nosotros fe, cuando pone en nosotros confianza para poder superar cualquier adversidad en la vida. Si alguien viene y le dice: mira, en el momento en que tú recibas a Cristo vas a dejar de tener problemas en la vida, ese es un evangelio falso. La realidad es de que el Señor nos dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Conmigo vas a ser más que vencedor. Conmigo vas a tener victoria, primeramente en tu corazón, porque vas a poder comprender cómo funciona la vida que yo he creado para ti. Vas a tener esperanza en medio de la tribulación. Vas a aprender a contentarte cualquiera que sea tu condición, solamente cuando estás conmigo. La Escritura, a lo largo de ella, aparece ese mensaje constante de Dios para el hombre: vuélvete a mí, dice el Señor. Volvamos nuevamente a Job 22, versículo 23. Donde dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia.
porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Oiga, hermano, yo veo que aquí, que si uno busca a Dios, que si uno se vuelve a Dios, pues vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos. Alejaremos de nuestra vida, de nuestra casa, la aflicción. El Señor suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tendremos oro, nos irá bien, tendremos plata en abundancia. ¿Por qué no me sucede eso? Si aquí dice. Porque la clave está en que usted y yo nos deleitemos en el Omnipotente. Que alcemos a Dios nuestro rostro y le busquemos de todo corazón. Y no por lo que Él nos pueda dar, sino por quién es Él. ¿Se acuerda ya en el seminario que estuvimos viendo acerca de los hijos? Que cada uno de ellos son como saetas, ¿se acuerda? Poníamos el ejemplo de que a un hijo hay que enseñarle a recibir un no, aunque tengamos. ¿Y qué pasa cuando el hijo se enoja cuando le damos un no? Uno puede reflexionar y decir que nada más me quieres cuando te doy o cuando te digo sí, y cuando no te doy ya no me quieres, ya no me amas. Lo mismo es con el Señor. Solamente cuando te doy soy tu Dios y te deleitas en mí, pero cuando no te doy, entonces ya no soy tu Dios, ya no me buscas, ya no me amas, ya no confías en mí, ya no te deleitas en mi presencia. Es exactamente lo mismo. Con Dios podemos tener todas las cosas, porque Él es rico, porque Él es el dueño de todo cuanto existe, porque Él hace con lo suyo lo que Él quiere, y al quien Él quiere, se lo da. Pero nos deleitaremos en su presencia por quién es Él. Porque es triste, ¿no?, que un hijo nada más ame a sus padres por las cosas que pueda recibir de ellos, pero no por lo que representa. Dios espera que el día de hoy tomemos la decisión de volvernos a Él de todo corazón. Si usted asiste por primera vez o nunca ha tomado la decisión de buscar a Dios, hoy es el día en que usted puede tomar esta decisión. Seguramente Dios no lo trajo aquí por casualidad. Él tiene sus ojos puestos en usted y está esperando que usted los ponga en Él, que usted ponga los suyos en Él. Para volvernos a Dios, el primer paso que debemos de dar es reconocer nuestra necesidad que tenemos de Él. Nadie podrá cambiar el rumbo de su vida si no reconoce primeramente que la dirección que lleva es errada o equivocada. Pero hermano Jorge, yo ya me volví al Señor, ya le entregué mi corazón, vengo todos los domingos y estoy tomando mis cursos. Qué bien, eso le va a ayudar a que usted crezca espiritualmente. Pero el día de hoy la invitación de Dios no solamente es para los que no le conocen, sino para aquellos cuya relación con el Creador posiblemente está fragmentada, está quebrada o está abandonada. Le voy a hacer una pregunta, hermano. No me levante la mano, nada más míreme a los ojos. ¿Cómo está su comunión con Dios? Sinceramente, ¿su comunión con Dios estará fragmentada? ¿Está quebrada? ¿Está abandonada? Medite en esto, hermano. Si usted piensa que sí, la pregunta sería, ¿por qué pasa esto, hermano Jorge? ¿Cómo es posible que una persona que ha conocido el amor de Dios decide esconderse nuevamente de Él o descuide su relación con el Creador?
Las razones pueden ser muchas, pero si vamos a la palabra podemos encontrar fácilmente 3. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 13. Vamos a leer versículos del 18 al 23. Mateo 13 del 18 al 23. Usted conoce este pasaje como la parábola del sembrador. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Usted con cuál de los 4 grupos de personas se identifica? El primer grupo es aquel que recibe la palabra, pero el enemigo la arrebata de su corazón. La arrebata. ¿Sabía ¿Sabía que tenemos una lucha y no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Eso dice Efesios 6. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Si usted tiene problemas conyugales y dice: ay, ya me enojé, ay, ya no voy a poder orar, y deja de orar, fíjese lo que pasa. Usted tiene problemas conyugales, problemas con el hijo, problemas en el trabajo, y eso afecta su estado anímico y le ponen en una condición de: ay, no me siento bien para buscar la presencia de Dios. ¿Quién cree que está detrás de todo eso? El enemigo. Si alguien desea que usted no ore, ese es Satanás. Satanás roba ese deseo en el corazón del creyente para hacer la voluntad del Padre. A veces son situaciones, son circunstancias, son dardos de fuego. Hermano, usted y yo tenemos que luchar contra eso. Existe un mundo espiritual y ese mundo espiritual, de parte del enemigo, tratará de ahogar la oración en usted. Va a tratar de que usted cierre su boca, aún físicamente. No sé si en alguna ocasión le di el testimonio. Le voy a decir algo que me aconteció a mí. Yo comprendí esta batalla cuando empecé a meterme cada vez más en esa búsqueda de la presencia de Dios. En una ocasión que estaba yo orando, era como la 1 de la mañana. Estaba yo en mi habitación orando, estaba yo solo ahí en mi habitación. Todo estaba en oscuridad, cuando de repente escuché una voz. Y algo cayó sobre de mí. Me cerró la boca y me sujetó. No me podía mover. Ay, hermano, estaba soñando. No, estaba orando consciente en mis 5 sentidos. Estaba intercediendo. En ese momento me cerró la boca y en mi mente empecé yo a reprender al enemigo. Empecé a orar en el nombre de Jesús. Vete, Satanás, de mí. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y empecé en mi mente a confesar promesas de Dios, a orar con la autoridad que Cristo nos ha dado para que el enemigo se alejara de mi vida.
Después de un momento, de un rato de estar así, se liberó mi boca y empecé a orar en el entendimiento y en el espíritu. Después de estar librando un momento la batalla así, sentí como eso se quitó de encima de mí. Nunca más regresó. Pero ahí yo me di cuenta, hermano, es una realidad. Yo sé que para algunos dicen no, es ciencia ficción. Lee las escrituras y te vas a dar cuenta quién es nuestro enemigo. Tu enemigo no es tu cónyuge, no son tus hijos, no es el vecino, no es el hermano en Cristo. Tenemos un enemigo común que Jesucristo ya derrotó en la cruz, pero está todavía aquí, en medio de nosotros, hasta que Cristo sujete toda la creación y a toda la humanidad en el último día a su voluntad. Por mientras, dice la Escritura que el espíritu de este mundo está aquí, el espíritu del anticristo está operando y se manifiesta. ¿Y sabe qué hace? Arrebata la palabra, arrebata el ánimo de orar, arrebata una vida espiritual. En segundo lugar, dice aquí la Escritura que el que fue sembrado entre pedregales es ese grupo de personas que reciben la palabra con gozo, pero no echan raíz profunda. Usted conoce que una planta que no tiene raíz profunda fácilmente puede ser arrancada. Y es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o la persecución, se alejan. Son aquellos cristianos que dicen, ay, gloria a Dios, he recibido a Cristo, voy a empezar a congregarme, voy a empezar a leer la Biblia. Pero después de un rato, pierden el ánimo, empiezan a vivir una vida cristiana medio religiosa y ¿sabe qué? Nunca hacen raíces profundas. Y cuando viene la aflicción, las pruebas, dicen, ay Señor, ¿por qué me tratas así? Y terminan alejándose, terminan escondiéndose de la presencia de Dios. En tercer lugar, están ese grupo que reciben la palabra de Dios, empieza a crecer en ellos. Pero dice la Escritura que los espinos que están alrededor de ellos empiezan a ahogar la obra de Cristo en sus vidas. Y esos espinos están representando a los afanes de este siglo, el trabajo, los compromisos sociales, etcétera. Ay, es que ahorita no puedo, Señor, buscar tu rostro porque me acaba de llegar un buen negocio. Ya ves que yo te pedía trabajo y pues ahora ya tengo mucho trabajo y pues no tengo tiempo para ti. Los afanes. Es que tengo mucho que hacer. Hermano Jorge, ¿cómo quiere que yo busque a Dios si tengo mucho que hacer? Mi esposo cuando llega a casa, mira, nada más está pasando el dedo para ver si sí me estoy ganando el sustento. Dice que también el engaño de las riquezas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu principal riqueza? ¿El dinero, los placeres de este mundo? Porque a lo mejor sí tenemos tiempo para ir a ver los Avengers, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para orar. Si le invertimos 2 horas a ver una buena película, hermano, está poniendo condenación en mi vida. No, te estoy dando ejemplos prácticos de cómo sí le invertimos bastante tiempo a muchas otras cosas, que no digo que sean malas, pero ¿qué cree que sea mejor? Pasar 2 horas viendo una película o estar en la presencia de Dios, platicando con Él. ¿Qué cree que sea más importante? Hermano, contésteme. Me deja con la duda. Me da hasta miedo. ¿Qué cree que sea más importante? Ay, hermano, ya habrá tiempo de estar en su presencia. Cuando me muera voy a estar con Él. Pero si nunca estuviste con Él aquí,
¿Cómo pretendes estar con Él toda la eternidad? Lo que hagamos de nuestra vida aquí va a repercutir en nuestra eternidad, hermano. No, hermano, es que la salvación es por gracia. Ya confesé a Cristo y ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Es la libertad que Cristo me dio. Ah, ¿qué crees? No, no es así, hermano. Ese no es el evangelio. Hay un compromiso. Si tú amas al Señor, manifiestas ese amor estando con Él. No hay cosa más hermosa que manifestar nuestro amor a alguien que estando con esa persona. ¿Sí o no? Un esposo enamorado, ¿con quién desea estar todo el tiempo? No vaya a decir otra cosa, hermano, por favor. Con su esposa. ¿Sí o no? Así es. Si usted está enamorado de Dios, pues anhelamos estar en su presencia todo el tiempo. Pero ¿dónde está su tesoro? Porque a lo mejor los afanes de este mundo y los placeres están ahogando ese anhelo de buscar al Señor. La invitación de este día es: vuélvete nuevamente en amistad con el Señor. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Deleítate en el Omnipotente. Alza tu rostro a Él y búscale de todo corazón. La palabra en hebreo deleitarse es anak, que denota recrearnos en su presencia de una manera suave, delicada, dócil, donde permitimos que Él nos hable, donde permitimos que Él nos conduzca, nos vaya transformando, porque eso es lo que ocurre cuando estamos en su presencia. Hay muchos dichos en el mundo. Por ejemplo, uno dice: el que se junta con lobos, aullar se enseña. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. La Escritura comenta: no te juntes con el iracundo, no sea que aprendas sus modos. ¿De qué nos hablan estos refranes y dichos? Que mucho depende tu manera de ser de con quién te juntes. La persona con la que convivas va a tener una influencia directa en ti. Si tú te juntas con alguien que busca de Dios, vas a aprender a buscar a Dios. Si te juntas con alguien que le gustan el fútbol, soccer, mira, cuando sea el mundial, no vas a venir a la congregación por estar viendo los partidos. Es más, a lo mejor hasta pones tu propuesta: hermano Jorge, ¿y si proyecta los partidos en vez de predicar? En el mundial pasado hubo iglesias que hicieron eso. ¡Qué terrible! Ay, hermano, pero aquí ni tenemos proyección, pero un día lo vamos a tener. Y Dios está esperando que usted y yo nos deleitemos en su presencia, que le busquemos con todo nuestro corazón. ¿Qué tanto se deleita usted en el Señor? ¿Le gusta su compañía? ¿Hace de Dios su mejor amigo? Porque el carácter de Cristo en esa comunión va a empezar a gestarse en usted. ¿Usted quiere verdaderamente ser transformado por el Señor? Tenga comunión con Él. Se nos va a pegar parte de su presencia y de su manera de ser. Él es afable, Él es firme, Él es amoroso, y ese carácter se va a ir gestando en nosotros. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice Salmo 37:4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero la clave es: deleítate. El platicar con Dios, el orar, debe de ser un deleite, no debe de ser una carga. Ay, el hermano Jorge ya nos está hablando de orar otra vez. Ay, orar. Mire, seamos sinceros, a este cuerpo no le gusta orar, ¿sí o no?
A este cuerpo no le gustan las cosas espirituales. Este cuerpo quiere bisteces, carne, enchiladas verdes, televisión, cine, dormir, pasear. Sí, todo lo que le agrada a este cuerpo. Pero no somos nada más carne. Somos alma y somos seres espirituales. Y sabe que nuestro hombre interior le gusta estar en la presencia del Señor. Y yo sé que en cada uno de nosotros hay una lucha entre obedecer a la carne que nos dice, pues no ores, mira, mejor vete a pasear. O nuestro ser espiritual que nos dice, una cosa he demandado, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Salmo 27, ¿verdad? Una cosa he demandado. Eso es lo que busca nuestro ser espiritual. ¿Usted a quién le va a hacer caso? Porque el alma está en medio y es donde está la voluntad quien toma las decisiones. ¿A quién le va a hacer caso? Como que hoy vino bien dormido su espíritu, hermano. Yo creo que por eso es este tema, porque Dios desea despertarnos espiritualmente. Dios desea que en usted haya ese deleite, ese disfrute. Dios nos invita a deleitarnos en su presencia. Y normalmente cuando nos deleitamos en su presencia, cuando nos dejamos atraer por Él a su presencia, pues vamos a disfrutar de las consecuencias de estar en su presencia. En nuestro pasaje base, en Job 22, 23 dice, si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Y está haciendo una referencia de bendiciones físicas que usted y yo sabemos que son añadiduras, porque hay bendiciones más importantes. Pero si aquí nos está diciendo lo físico, no es porque sea lo más importante, sino que nos está diciendo, mira, aún lo que no es tan importante, te lo voy a dar. Aún lo que es una añadidura para mí, te lo voy a dar. Y uno dice, ay Señor, lléname de esas añadiduras, ¿verdad? No, hermano. Busquemos a Dios por lo que Él es. Deleitémonos en su presencia y no por lo que nos da. Busquemos su rostro y cuando comprendamos que al buscar el reino de Dios y su justicia, pues todas estas cosas vendrán por añadidura. Le seguirán a usted, mas usted no andará tras de ellas, afanado, atribulado, angustiado y triste. ¿O qué no nos dice el Señor? Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de ella. ¿Qué más quieres? Conmigo lo puedes tener todo. Conmigo lo puedes tener todo. Empieza por buscarme, empieza por amarme, empieza por deleitarte conmigo. Vas a ser edificado, alejarás de tu casa la aflicción, el Todopoderoso será tu defensa. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Le gustaría a usted esto, hermano? Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Si usted reconoce que su vida de oración necesita un nuevo estímulo, necesita ser fortalecida, necesita ser avivada, necesita volver a ser lo que era antes. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor.
Acuérdese que comentamos que todo cambio inicia reconociendo nuestra condición. Hay muchos cristianos hoy en día que viven una vida cristiana triste, desanimada. Sí, se sienten secos por dentro y no se han dado cuenta que es porque han descuidado su comunión con el Padre. Si usted se identifica con esta condición, yo le voy a invitar a que así parado le pidamos perdón al Señor. Con sus propias palabras: Padre, nos ponemos delante de ti, Dios, y reconocemos que necesitamos buscarte más. Tú cada domingo nos hablas de que te busquemos, de que confiemos en ti. Cada mensaje, cada palabra, cada mandamiento que se da tiene el propósito de que nuestra vida sea transformada, de que tú vivas cada vez más en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Reconocemos que tenemos sed de ti. Reconocemos que tenemos necesidad de ti. Anhelamos tu rostro, anhelamos tu presencia. Reprende toda obra del enemigo que quiera robarnos nuestro derecho a estar platicando contigo cada día. Reprende todo desánimo, Señor, toda inconstancia en medio de tu iglesia, para que tu iglesia pueda levantarse como una iglesia que ora, que platica contigo, que se deleita en tu presencia, que te tiene a ti en primer lugar en el trono de su corazón. Padre Celestial, te entregamos nuestros afanes, te entregamos nuestras preocupaciones. Perdónanos, Señor, si algunos nos hemos desanimado al ver que las cosas que te hemos pedido no acontecen. Perdónanos, Padre, si no hemos comprendido cómo funciona la vida. Perdónanos si nos hemos deleitado más en los placeres de este mundo. Perdónanos, Padre Celestial. Pone en nosotros la convicción de la importancia de buscar tu rostro. Aviva tu obra en medio de nosotros. Aviva tu espíritu en medio de nosotros. Derrama un espíritu de oración en medio de nuestras vidas. Levántanos, Padre, levántanos para que podamos buscar tu rostro, para que podamos deleitarnos en ti, para que tú seas, Señor, el anhelo de nuestro corazón todos los días, para que podamos deleitarnos en tu presencia. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy tú siembras, Señor, este deseo, este anhelo, este deleite en nuestras vidas de estar cerca de ti, de buscar tu rostro. Permite, Padre, que nosotros como papás podamos motivar a nuestros hijos a buscarte, que podamos ser ejemplo en esta área. Gracias te damos, Dios, aún por las añadiduras que tú traerás a nuestras vidas, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos amas. Suple, Señor, cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en la vida de mis hermanos. Gracias te damos, te amamos y te buscaremos, Señor, por quién eres tú. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.